arrancar entonces con esta sesión. Buenos días a todos y todas. De igual manera a los que se van integrando a esta segunda sesión de clase virtual, en la cual vamos a estar completando lo que es la clase pasada en la cual nos quedamos. Para esta ocasión va a ser bastante diferente la dinámica, ya que habrá la que es la clase teórica y posteriormente vamos a hacer una actividad de aplicación. La actividad de aplicación la vamos a realizar en el transcurso de la clase y al final o en el transcurso del día, ustedes me van a enviar la constancia de la realización de la actividad de aplicación, ya que eso me va a servir para tener un parámetro de que en efecto hemos estado dentro de la clase. Así que el tema que vamos a abordar ahora para complementar lo que es la clase pasada es sobre la presión de un gas encerrado. Cuando hablamos de los gases, específicamente hablando de ese estado de la materia, se caracteriza por ser uno de los estados más complejos que existen a nivel molecular. Como todos sabemos, así como cuando inflamos un globo, utilizamos un gas, de igual manera eh, para la cocina utilizamos un gas encerrado, de igual forma los perfúmenes a presión también son gases encerrados. Y todos estos ejemplos cotidianos podemos ver de que son gases que están dentro de un recipiente contenidos y por ende están bajo presión. Así que algún voluntario que me haga el favor de leer lo que está en el recuadro. Un voluntario puede levantar la mano o habilita su micrófono. Un voluntario que me haga el favor de leer. Eileen, ¿sí? Dice, la presión del gas es el resultado de las colisiones de las moléculas de gas con una superficie. En el caso de un recipiente cerrado, esa superficie está conformada por las paredes del contenedor. Muy bien, gracias. Y en efecto, cuando hablamos de los gases, vamos a hablar de que están hechos de moléculas, de estas pequeñas partículas, como pueden ver ustedes en su pantalla. Estas partículas buscan un lugar en el cual colisionar y ese lugar en el cual colisionar es las paredes del recipiente en el cual están contenidos. Colisionan con la superficie del recipiente, colisionan entre sí y principalmente por eso se caracterizan, por estar contenidos dentro de un recipiente. Como pueden ver ustedes en la imagen 3, ahí vemos un ejemplo, pero muy cotidiano sobre los gases encerrados que están sujetos a presión. ¿Por qué? El globo, si ustedes se fijan, lo inflamos, utilizamos el oxígeno, el aire contenido en nuestros pulmones, inflamos lo que es el globo, encerramos lo que es ese gas para que pueda tener esa forma lo que es el globo y por ende ahí vemos de que en efecto las moléculas están colisionando en las paredes del elástico del globo. Y precisamente cuando hablamos de gases encerrados, vamos a hablar de estos casos en específico. ¿Cuál otro caso consideran ustedes que aplicaría en lo que es un gas encerrado? Pueden comentar en el chat o habilitar su micrófono. ¿En qué otros casos de la vida cotidiana han visto este tipo de fenómeno en el cual un gas es encerrado para tener una cuestión de utilidad social o algún uso de los gases encerrados? ¿Sí? ¿Qué otro ejemplo aplicaría? Los frenos de aire, muy bien, claro, aplicaría. El gas de los neumáticos también son ejemplos de gases encerrados. Gracias, Ernesto.
Entre otros ejemplos que podemos encontrar de este tipo de aplicación de los gases encerrados, como les mencionaba, el gas que usamos de uso cotidiano, el gas eh, que viene de los hidrocarburos, es parte de propano y etano, y vemos de que en efecto está contenido en un recipiente metálico. Y allí vemos claramente del efecto de un gas encerrado. De igual manera, otras aplicaciones como los frenos que mencionaron, y otros como el globo, que es un claro ejemplo de este tipo de uso. Ahí vemos claramente cómo en efecto los gases encerrados pueden ser de utilidad. Tanto así de que los globos aerostáticos utilizan lo que es gases encerrados, se les suministra calor para que puedan planear y por ende volar. Vamos a pasar a esta siguiente lámina. ¿Algún voluntario que me lea lo que está marcado en amarillo, por favor? Voluntario, puede levantar la mano. Yo, Basilio. profe. Sí, gracias. ¿Sí? Cada vez que una molécula golpea una de las paredes de su recipiente, ejerce una pequeña fuerza. El efecto acumulado de billones de moléculas golpeando las paredes es lo que se mide como presión. Muchas gracias. Y cuando hablamos de presión de un gas encerrado, nos vamos a referir a la cantidad de colisiones por segundo de estas moléculas en un recipiente. Pero si ustedes se fijan, bueno, por ejemplo, el Baycón y todas estas repelentes de mosquitos o que matan los zancudos, siempre si ven ustedes la indicación dice agítese antes de usar. O incluso hay muchos perfúmenes que vienen en recipientes y que usan atomizadores para dispersar lo que es la fragancia, siempre le dice agítese antes de usar. Pero les hago la siguiente pregunta. ¿Por qué creen ustedes de que no nos hace esa indicación que el recipiente, de que debemos de agitarlo antes de usar? ¿Por qué creen que se debe eso? Sí, Aileen. Yo pienso de que es más que todo para de que pueda salir de la forma adecuada, ya de que al agitar se hace la presión y puede salir directamente lo que es el perfume, porque si no fuera así, entonces esto estuviera impidiendo como que las moléculas se pudieran dispersar de la forma correcta. Muy bien, excelente. Y en efecto, cuando nos da esa indicación de que lo agitemos antes de usar, hace referencia a que hay que incrementar la presión, ya que cuando un gas está en reposo, cuando no lo estamos agitando y el recipiente lo dejamos olvidado por un rato, pero tenemos encima el problema de los zancudos y recordamos que ahí tenemos el veneno para ello, pues todo ese tiempo que ha estado en reposo, las moléculas ya colisionan menos en las paredes del recipiente. Incluso unas ya se han precipitado en estado líquido, como vimos la vez pasada en la licuefacción, en los estados de la materia. Por ende, nos dice que lo agitemos para incrementar las colisiones entre las moléculas. Como vemos acá en este ejemplo, en el cual tenemos un espacio amplio en el cual las moléculas colisionan entre sí, sin embargo, hay menos presión de que si ese espacio fuese más reducido, como en este segundo caso. Como pueden ver, el espacio es más reducido, las moléculas tienen menos espacio para moverse, para tener grados de libertad, y por ende esa situación va a generar de que incremente la presión. Cuando encerramos un gas, bueno, por ejemplo, no sé si ustedes han hecho, pero de niño, de agarrar una bolsa, encerrar el aire en la bolsa y hacerla explotar o asustar a alguien. Bueno, de niño suele hacerse esa broma, pero en general ahí vemos claramente de que cuando vamos reduciendo el espacio del gas en el contenedor, aumentamos más la presión y por ende al estar sujetas a ese espacio reducido de las moléculas, buscan expandirse.
separarse más entre sí hasta que ocurra que una explosión, por decirlo así. Igual los tambos de gas explotan o llegan a ese efecto debido a de que la presión dentro del recipiente es tan elevada, tan grande debido al aumento de volumen que resulta en una ruptura del recipiente y por ende una expansión del gas. Y claramente ahí vemos de que las moléculas en los gases tienen ese tipo de comportamiento. Vamos a la siguiente expresión. Otro voluntario que me lea ese párrafo que está en el recuadro, por favor. Harrison. Hay tres variables principales que determinan la cantidad de presión que un gas ejercerá en un contenedor cerrado: el tamaño del contenedor, la temperatura del gas y la cantidad de gas en el recipiente. Muchas gracias, Harrison. Y cuando hablamos precisamente de qué variables intervienen dentro de un gas, veremos de que hay dos variables principales, que es el recipiente, que es el contenedor en el cual va a estar resguardado lo que es el gas, o en otros términos, va a estar encerrado el gas. La otra variable es la cantidad de gas dentro de ese recipiente y la temperatura, que es un efecto de la cantidad de gas más el tamaño del recipiente. ¿Qué significa eso? Para ponerles acá este siguiente caso. Tenemos acá lo que es gas. Suministramos gas en este recipiente. Tenemos ahí unas cuantas moléculas de ese gas y si ustedes se fijan, la presión es de una atmósfera y tenemos una temperatura de 300 Kelvin. Pero se pueden preguntar, la temperatura de 300 Kelvin es relativamente baja, anda cerca de unos 20, 30 grados Celsius, la temperatura dentro de ese recipiente y del gas. Pero ¿por qué creen ustedes de que en este caso creen de que hay alta presión o baja presión en este recipiente con esa cantidad de moléculas de gas? Ernesto plantea que hay alta presión. Eileen. En el recipiente que está ahí puede haber poco porque no se ven de que hay muchas moléculas. Ujú. Y en este sentido, cuando hablamos de la presión de un gas encerrado, como podemos observar, no hay muchas moléculas de gas. Por ende, la temperatura es baja y la presión también es baja. Una atmósfera es la presión ambiente, la que estamos recibiendo en este momento todas y todas, que proviene naturalmente de la atmósfera, valga la redundancia. Y precisamente estos gases encerrados, a medida de que aumenta la cantidad de moléculas y el espacio es reducido, va a aumentar el volumen y así también va a aumentar la presión, como vimos en la imagen 4. Acá habrá mayor presión debido a que en el recipiente hay un espacio reducido para que las moléculas que se muevan, se desplacen en el espacio, mientras acá habrá un mayor volumen y por ende también una menor presión, debido a que el espacio es mayor para que estas moléculas del gas puedan moverse libremente. O sea, se mueven con mayor grado de libertad y colisionan en menor cantidad, en razón del tiempo, en las paredes del recipiente. O sea que depende del tamaño del recipiente para que aumente la presión y la cantidad de gas que tenemos para que aumente la temperatura. Analicemos ahora este caso. ¿En cuál de los tres recipientes creen que habrá mayor presión? ¿En el recipiente 1, en el recipiente 2 o en el recipiente 3? En el recipiente 1, El profe. 3. Este es el 1, el de en medio es el 2 y este es el número 3. ¿En cuál de los tres consideran que hay mayor presión? En el 1, profe. ¿Por qué? Porque por la explicación que acaba de dar, dijo que entre más grande sea el recipiente, más presión habría. Bueno, tenemos, si ustedes se fijan, tenemos igual cantidad de moléculas de gas en los tres recipientes.
La diferencia es que el pistón, el émbolo, en el recipiente 1 hay mayor espacio, en el recipiente 2 está la mitad del espacio del recipiente 1 y en el recipiente 3 tenemos que un cuarto del espacio del recipiente 1. Por ende, si decimos de que en el 3 hay menos espacio, en el 1 tenemos mayor espacio y el recipiente 2 sería como el intermedio de espacio entre el 1 y el 3. Ahora, haciendo la cuestión, ¿cuál creen que tiene más presión? Si El decimos de 3, que ¿por qué? porque se ve que tiene los pistones que están haciendo, valga la redundancia, más presión, y tiene menos espacio, estas tienden a estar más juntas. Muy bien. Y en efecto, como lo ha dicho, el recipiente 3 tiene mayor presión. Y si ustedes se fijan, la presión es de 3 atmósferas, o sea, es 3 veces la presión que recibimos naturalmente por la gravedad y por efectos de los gases que están en el aire suspendidos. Y el volumen también es menor debido a que están comprimidas las moléculas sujetas a una alta presión, lo que hace de que estas colisionen a mayor grado, a mayor cantidad en las paredes del recipiente y así también entre ellas, lo que genera de que aumente la temperatura. Y en el caso del recipiente 1, es la que tiene mayor presión. Si ustedes se fijan, la presión es de 1 atmósfera, debido a que hay más espacio dentro del recipiente para que las moléculas anden libremente y por ende el volumen es mayor. Y este será el término intermedio de presión, ya que va a tener la mitad de presión que tiene lo que es aumentada, que tendría lo que es el recipiente 1, que es 2 atmósferas, y el volumen es la mitad del recipiente 1, que es de 2 litros, y por ende acá habrá el término intermedio de presión y así también de temperatura. Y claramente vemos de que los gases funcionan en razón de la presión. Si usted presiona un gas, puede ser la prueba, por ejemplo, lo de una bolsa, encierre aire en la bolsa y vaya reduciendo el espacio en la bolsa, va a llegar un punto en que el gas va a buscar expandirse, se va a explotar la bolsa, debido a que la sujeta a menos espacio para que las moléculas colisionen entre sí y por ende la presión aumente en el interior del recipiente. Este es el instrumento, no sé si ustedes ya han visto uno de estos instrumentos, se parece al que le miden la presión a uno, ¿verdad? Pero este instrumento es el manómetro. El manómetro se utiliza lo que es para poder medir los PSI dentro de un recipiente que contenga gas a presión. Y la medida que hace el manómetro son en atmósferas, 200, 80, 1500, 2000. Mide en pascales y también está lo que es la conversión a lo que es lo que les mencionaba, las atmósferas. Vamos a hacer una retroalimentación de los ejercicios y luego vamos a pasar a unos simuladores para explicarles un poco lo que respecta a lo de los gases encerrados. En este primer ejercicio, algún voluntario que lo lea, por favor. Voluntario que lea el ejercicio 1. Gracias, Aileen. Dice, ¿qué cantidad de calor se necesita para convertir en vapor 600 gramos de alcohol en un recipiente si su temperatura inicial es de 40 grados y una temperatura final de 120 grados? Latente de vaporización del agua, 24.9 calorías sobre gramos. Muchas gracias. Y en este caso vamos a analizar cuál es el valor del calor necesario para poder pasar de fase a cierta cantidad de alcohol sujeta a 2 temperaturas. Una temperatura inicial de 40 Celsius y una temperatura final de 120 Celsius. Ahora bien, para poder hacer el ejercicio hay que tener en cuenta que tenemos cierta cantidad que es 600 gramos de alcohol y asimismo también tenemos un latente.
El latente de vaporización es la cantidad de energía calórica que necesita la sustancia, que en este caso es alcohol, para poder cambiarse de fase. En este caso, para que se haga vapor necesitamos 24.9 calorías. Pues para poder hacer lo que es el ejercicio, como primer paso, como hemos visto en los ejercicios pasados, y en este sentido de cambio de fase, hay que encontrar el valor de la diferencia de temperatura, que es en este paso 1. Para poder encontrar delta T, va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Ya tenemos los valores de las temperaturas. Sustituimos 120 Celsius, que es la que le va a aparecer al final del ejercicio, menos 40 Celsius, que es la temperatura inicial a la cual sometimos los 600 gramos de alcohol. Nos da una diferencia de temperatura de 80 Celsius. Ahora que ya tenemos el valor de delta T, pasamos a encontrar el valor del calor. ¿Cuánto calor, cuánta energía calórica será necesario para pasar a convertir a vapor lo que son estos gramos de alcohol que se encuentran en estado líquido? ¿Cómo lo hacemos? La fórmula nos dice de que el calor necesario para el cambio de fase será igual a la masa por el latente de vaporización por el valor de delta T. Hacemos la sustitución, los 600 gramos que ya nos daba el ejercicio, que es el valor de la masa del líquido, que en este caso es el alcohol, multiplicado por el latente de vaporización, que ya viene dado por fórmula, que es de 24.9 calorías sobre gramo, por el valor de delta T. ¿De dónde salieron estos 80 Celsius? Del primer paso, de restar la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahora que ya tenemos sustituido todos los valores, multiplicamos los 600 gramos por los 24.9 calorías sobre gramos por los 80 Celsius. Lo hacemos en la calculadora, ponemos las tres cantidades entre paréntesis, le damos igual y nos va a resultar de que el valor del calor es de 1.19 por 10 elevado a las 6 calorías. Y por ende, esta va a ser la cantidad de energía calórica que vamos a necesitar para poder cambiar de fase el alcohol. Si ustedes se preguntan, pero esto se aplica en la vida cotidiana, ¿hay algún sector industrial que lo utiliza? Claro, los perfúmenes, muchas de las cosas que utilizamos, el plástico para darle su forma, todos los materiales que están a nuestro alrededor, que necesitan fundición, utilizan mucho este tipo de procedimientos para poder determinar exactamente cuánto calor necesitan, cuánta energía calórica para poder cambiar de fase del material. Y en este caso, para el alcohol, necesitamos 1.19 por 10 elevado a las 6 calorías. ¿Alguna duda con este primer ejercicio? Yo, profe, en la respuesta, cuando es ¿Sí? 1.19 por 10 elevado a la 6, a cada respuesta se la va a poner por 10 elevado a la 6. Mm, mm, Va a cambiar el exponente. Dependerá de cuánta sea la cantidad de calorías que les resulte. En este caso, como es a las 6, dio cerca de 119 millones de calorías que son necesarias para hacer el cambio de fase. Lo que harán es el resultado que les den a calculadora, que no va a ser precisamente exactamente ese, sino de que les va a dar en millones, van a la tecla NG y la tecla ya se las convierte en esta expresión matemática. Y el exponente va a cambiar dependiendo del ejercicio, dependiendo de si tiene más masa, dependiendo de que no sea alcohol, sino de que sea aluminio, por decirlo así, este número va a cambiar y de igual manera la temperatura. El 10 a las 6 va a cambiar. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta de este primer ejercicio? Tengo una duda. ¿Sí? ¿Cuál es la duda? Yo tengo una duda. ¿Sí? Planteé la Senadora duda. lee 1962 pueden escribir los dos primeros números. Sí, repite de nuevo, por favor. Es que cuando se mete la calculadora,
Lo que pondrá en la calculadora es, Cuando se mete a la calculadora, sale 1.1952 por 10, pero solo se va a escribir el primer número. sí, en ese caso, de la cantidad de decimales que resulten después del punto decimal, solo se toman dos números. En este caso, 1.19 por 10 elevado a la 6. Solo dos números después del punto decimal. Es que en la calculadora suele dar una gran cantidad de decimales. Pues, solo va a tomar esos dos números decimales y ya coloca la expresión del por 10 y el exponente, que es lo más importante. Vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio. Ok, gracias, profe. Bueno, vamos a pasar a este siguiente ejercicio que tiene que ver con la presión de un gas encerrado. Voluntario que me haga el favor de leer el ejercicio 2. Yo, profe. Gracias. El aire comprimido en un tambo de gas de uso cotidiano ocupa un volumen de 130 litros. Cuando se encuentra sometido a una presión de 1 atm, si la temperatura permanece constante y la presión aumenta hasta ocasionar que el gas aumente a un volumen de 70 litros, calcula la presión que fue sometida a dicho gas. Muchas gracias. Y acá tenemos un ejemplo de gas encerrado. Tenemos el gas de un tambo de gas que usamos en uso cotidiano para cocinar. Tenemos que tiene un volumen de 130 litros, volumen inicial. Tenemos una presión inicial de una atmósfera. El ATM significa atmósfera. Y tenemos de que tiene un volumen final de 70 litros, lo que significa de que se redujo el volumen. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Para poder resolver este ejercicio vamos a emplear esta fórmula. La presión del gas va a ser igual a P1 por volumen 1 sobre volumen 2. Hay que recordar de que la P significa presión. Vamos a ir entonces ahora a la fórmula, a sustituir. Vemos de que la presión va a ser igual a una atmósfera, que es el valor del ATM que ya nos daba el ejercicio, multiplicado por 130 litros, que es el valor del volumen 1, entre el volumen 2. ¿Qué vamos a hacer ahora cuando ya lo tenemos de esa forma? Vamos a multiplicar 1 por 130 litros. 1 por 130 nos va a dar 130 atmósferas sobre litros. Bajamos 70 litros, eliminamos litro y litro, y ahora cuando ya lo tenemos de esta manera, dividimos. Dividimos el valor de las atmósferas, 130 atmósferas divididas entre 70, y nos dará de que la presión en esta variación de volumen de 130 litros que pasó en el inicio a 70 litros es de 1.85 atmósferas. O sea de que este gas en el tambo aumentó debido a este cambio en la presión, que fue de 1.85 atm. ¿Cómo les recalco? Primer paso, lo que hay que hacer es dividir lo que es la presión 1 entre el volumen 1, multiplicamos 1 por 130 y cuando ya tenemos el 130 de ATM sobre litro, vamos a bajar los 70 litros y luego dividimos 130 entre 70, eliminamos litro y litro y luego nos va a dar el valor de la presión que es de 1.85 ATM. Básicamente esta fórmula es de uso de siempre en cuanto a los ejercicios, no varía mucho, dependiendo de qué se busca. Pero en general solo es de encontrar lo que es la presión, la variación de presión, ya sea se aumenta o disminuye en razón del volumen. ¿Alguna duda o pregunta de estos ejercicios? ¿De la presión de un gas encerrado? Como les mencionaba, primer paso, multiplicamos presión por volumen 1, lo que nos dé lo vamos a dividir entre el valor del volumen 2 y ya nos va a resultar la presión 2 del gas, que en este caso del tambo es de 1.85 atm. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí?
Si la presión de la atmósfera fuera más, se pondría también, ¿verdad? Sí, sin dado caso, supongamos que nos resulta más de 1000 atm, más de 1000 atmósferas, hay que expresarlo también en notación científica. Como acá aún estamos en una cantidad de meso, no estamos ni una cantidad grande ni una cantidad pequeña, no es necesario expresarlo de esta manera, como vimos en el ejercicio anterior, sino de que lo dejamos tal cual la cantidad, ya que no hay una expresión en notación para ello. Ok, profe. Muy bien. ¿Otra pregunta, duda? Estamos todos claros entonces. Me acaba de avisar la aplicación de que ya casi se agota el tiempo. Vamos a tratar de ver rápidamente la parte de los simuladores y en el grupo les voy a plantear lo que es la actividad de aplicación que van a realizar, la cual, como les mencioné, me van a enviar constancia de su realización, que va a ser en el cuaderno. Y a partir de ello voy a ir haciendo un registro de este tipo de actividades. Y como les mencioné, va a ser para el examen. Si usted ha salido mal en el examen, ahí le voy a dar como puntos acumulativos para el examen. O si usted salió bien con nota 10 o una nota muy buena, se lo voy a mover esos puntos a lo que es a la actividad del 10%. Así que en este momento, para ir ya cerrando la sesión, les voy a compartir un enlace que es sobre unos simuladores antes de que finalice la sesión. Permítanme, ya les comparto el enlace. Les va a aparecer en su pantalla un sitio web. Este enlace ya se lo voy a compartir. Me confirman si ven en efecto lo del sitio web que dice PED y aparecen varios simuladores. ¿Lo logran ver? Sí, profe. Muy bien. Vaya, en este caso, esta es una página que es bastante interesante con estos recursos didácticos de simuladores. Nos vamos a ir a la parte de calor y termoeléctrica y nos vamos a ir a lo que es al simulador de estados de la materia. En este simulador vamos a ver cómo funcionan lo de los gases que hemos estado abordando. Como ustedes ven, acá tenemos lo que es un gas encerrado. Tenemos un recipiente y tenemos ahí una persona que está sujetando la tapa del recipiente. ¿Qué pasa si añadimos más moléculas? Si se fijan, yo estoy bombeando más moléculas de gas, en cierto modo perturba las que hay dentro del recipiente y lo que vamos a hacer ahora es colocarle calor, a ver qué sucede. ¿Qué creen que va a pasar? ¿A cuánta temperatura o atmósfera creen de que ya no va a soportar el recipiente o creen que va a soportar? Si notan, las moléculas empiezan a agitarse más entre sí, colisionan entre ellas, colisionan en el recipiente. El indicador de la presión nos dice de que va aumentando, así como la temperatura. ¿Cuánto creen de que va a soportar? 100 atmósferas, 200 atmósferas. ¿Qué opinan? 100 quizás diría yo. Ahorita ya va 130 atmósferas van ya de presión. Si se fijan, ¿Serían 150 o 200? muy bien, ya vamos a ver hasta qué punto ya no soporta el recipiente. Si se fijan, incrementa más la presión. Las moléculas están súper agitadas, colisionando entre sí. Hay muchas colisiones por segundo. Llegamos casi a las 200 atmósferas. Hay una sobrecarga. Y en efecto, ya no soporta el recipiente hasta las 200 atmósferas. Y como notan, las moléculas se separan, se expanden y prácticamente cuando hablamos de la presión de un gas encerrado, nos vamos a referir de que el calor acelera lo que es la agitación de las moléculas o lo contrario. Y dependiendo de ello, va a aumentar el volumen y la presión de los gases.
Así que luego les voy a compartir este enlace en el grupo. ¿Alguna duda o pregunta de lo que hemos visto de los gases encerrados antes de que se corte abruptamente por el tiempo? ¿Estamos todos claros? Si me Todo confirman, claro. muy bien, excelente. Si me confirman, por favor, en el chat o habilitan su micrófono. Como les mencioné, ya les voy a compartir la actividad de aplicación en el grupo para que la realicen en el transcurso del día. En el mismo grupo, publican lo que es la fotografía de lo realizado con su nombre completo. De igual manera, ahí les voy a plantear las indicaciones. Si estamos todos claros, entonces, vamos a dar por finalizada la sesión antes de que se agote lo que es el tiempo. Muchas gracias a los que estuvieron conectados. Yo voy tomando muy en cuenta la asistencia, ya que es parte de la calificación que se van ganando en estos procesos. Así que Profe, vamos a cerrar, ¿sí? le iba a decir que yo tuve problemas al inicio de entrar, así que como a las 8 me uní. Voy a compartir el video de la grabación, siempre para que puedan ponerse al tanto si entraron un poco tarde. Ok, profe, gracias. Sí. Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, comentarios o dudas. Todo claro, gracias Harrison, Fernando, muchas gracias. Los demás se me comentan, por favor, que está todo claro. Sí, profe, todo claro. Muy bien. Estamos todo claro entonces. Muchas gracias, Basilio. Vamos a dar por finalizada la sesión y pronto les voy a publicar lo que es la actividad de aplicación en el grupo.